Juan 5, 19. Estoy hablando en este tiempo acerca del poder del acuerdo. Muy bien. Estoy hablando acerca de la bendición que hay cuando las personas caminan bajo el poder del acuerdo. Acuerdo entre el cielo y la tierra, entre Dios y una persona. Amén. Le damos gracias a Dios por este momento. Juan 5, 19. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Escritura? La autoridad del Hijo. ¿Qué dice Juan 5, 19? ¿Qué decía Jesús con respecto a la palabra, con respecto al acuerdo? ¿Qué dijo? La Escritura dice, diga conmigo, Jesús no podía hacer nada. ¿Escuchó eso? El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Creador de los cielos, el que descendió de los cielos a caminar en medio de nosotros, dice algo muy puntual. A pesar de que todo eso está en mí, a pesar de que leemos acerca de Lucas, cuando dice el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para, el mismo Jesús de su boca dice, el Hijo no puede hacer nada. ¿Por qué Él habla de esa manera? ¿Por qué Él enseña de esa manera? ¿Qué era lo que nos quería traer a luz? ¿Cuál era la palabra que nos quería sembrar a cada uno de nosotros? Ese tesoro precioso que está dentro de la Escritura. Jesús dice en un momento, el Hijo del Hombre no puede hacer nada, sino lo que ve hacer a su Padre y lo que oye hablar a su Padre, eso va a ser. Amén. Entonces, lo que Jesús está estableciendo es que bajo el poder del acuerdo, Jesús, cuando habla sobre el poder del acuerdo, Él lo va a establecer. No puedo hacer nada si no estoy en acuerdo con el Padre. Si quiero hacer algo efectivo en la tierra, tengo que hacer según el acuerdo que tengo con el Padre. Por eso Él decía, el Hijo nada puede hacer si primeramente el Padre no se lo revela o se lo muestra. Son las bases del acuerdo. Jesús dijo que por sí mismo Él no podía hacer nada. En otras palabras, Jesús lo que estaba diciendo es que si Él quería ser productivo en la tierra, si Él quería tener exactamente un resultado en la tierra, Él tenía que depender de su acuerdo que ocurría en los cielos. Amén. ¿Dónde estaba la respuesta primeramente? Diga conmigo, en los cielos. Diga conmigo, toda respuesta para mi vida está en los cielos. Amén. Por eso cuando el hombre y la mujer entienden lo que significa estar en momentos de oración, una de las cosas que tiene la oración son exactamente estos secretos. Dios te muestra qué es lo que tiene que ejecutarse en el ahora, en la vida, en la casa, en la familia. Amén. Porque esto no pasó. Cielos y tierras pasarán, dijo Jesús, pero mi palabra no pasará. Entonces, cuando Jesús habla del poder del acuerdo, Jesús mismo es lo que lo está estableciendo a través de su palabra. Él mismo va a decir, si quiero lograr algo, debo mantenerme en acuerdo con el Padre. Amén. Debo ser productivo en base al acuerdo. Cuando nosotros vimos, y esto es solamente a manera de repaso, nosotros recordamos que cuando Dios elige a una persona, lo primero que Dios busca es entrar en acuerdo. Cuando Dios busca a Abraham, lo primero que Dios quiere hacer con Abraham es entrar en un acuerdo. Por eso Él habla a Abraham y le dice, mira las estrellas, mira la arena, mira el firmamento. Todo lo que Dios le presentaba a Abraham era exactamente para entrar en un acuerdo. Así será tu descendencia. Dios constantemente, entonces cuando Dios busca a una persona, lo primero que busca con esa persona es entrar bajo el poder del acuerdo. Así usted puede trazar historias como por ejemplo la de Moisés, la de Josué, la de Elías.
que nosotros muchas veces hablamos, predicamos acerca de los eventos, de los hechos, de las cosas en las cuales se movían cada uno de estos hombres de Dios. Y así como hombres de Dios, también hay mujeres de Dios, todos ellos productivos, pero siempre bajo el poder del acuerdo. Donde hubo un resultado en la fe, primeramente hubo un acuerdo. ¿Está aquí conmigo? Así que en el nombre de Jesús, por esta palabra que estoy trazando en este tiempo, declaro que donde pongas un acuerdo con el Padre, donde te pongas en acuerdo con el Padre, ahí Dios dará una respuesta en el nombre de Jesús. Y así como fue provocada la respuesta en tiempos atrás, Señor, sobre la iglesia, también en este tiempo, Señor, los que se ponen de acuerdo con tu palabra, en el nombre de Jesús, también tendrán respuesta. Amén. Diga conmigo, yo creo a la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender por qué el enemigo busca constantemente que nosotros rompamos el acuerdo. ¿Tienes un acuerdo con Dios en el ayuno, sí o no? ¿Tienes un acuerdo con Dios en la oración, sí o no? ¿Tienes un acuerdo con Dios en el compromiso, sí o no? Pero a veces se rompe. Pero a veces nosotros rompemos ese acuerdo. Y así es como muchas cosas que no tenemos que vivir, las vivimos. ¿Está aquí conmigo? Hay una palabra maravillosa que define al Padre. Una de las tantas palabras hermosas que define a Dios es misericordia. Por eso cada vez que nosotros entendemos que no le dimos el tiempo, en la oración, en el ayuno, y uno puede decir, Señor, perdóname, voy a volver a ese momento, lo que hace el Padre es abrir los brazos y decir, hijo, volvamos a comenzar. Amén. Porque a Dios le interesa que el hombre camine bajo el poder del acuerdo. Amén. ¿Sabe? Volvimos de Buenos Aires hace un par de horitas, pero siempre Buenos Aires tiene ese, a ver, ¿cómo le puedo decir? Siempre me ocurre algo. Me ocurre algo que luego me comienzo a meditar, y resulta ser que de todo eso sale una enseñanza, y de eso te estoy preparando una enseñanza en base a eso. Estábamos con mi amigo, con Buddy, y fuimos a caminar y nos presentaron una comida exótica. ¡Wow! Suena lindo eso. Era tremendo pollo frito, era. Bueno, pero lo vimos ahí tan suculento, ahí doradito, que nos abrazamos entre los dos y dijimos, Buddy, vamos. Gloria a Dios por los escuderos que dicen, vamos. Entonces, Buddy le pide, hago el segundo pedido y nos quedamos esperando. Nos dan todos ahí, nos dan ese brochero así de pollo frito, que cuando te da, ya tu boca comenzaba a hacer, ya empezabas a comer antes de tiempo. Veo que nos dice la que nos atiende, ahí tienen los aderezos que ustedes quieran usar. Yo para esto, cuando estaba tan concentrado en el que venía para mí, que perdí de vista a Buddy. Lo único que hice fue mirar hacia dónde iba mi compañero de batalla y vi que él encaró hacia los aderezos. Y vi que él puso esto, puso aquello, y entró un potecito con chimichurri ahí, y con cebollita picada y todo, ajito y todas esas cosas, porque uno miraba así, y veía como mi amigo tochaba y le ponía de arriba abajo, y yo decía, yo voy a hacer lo mismo. Y en el momento que me comienza a hablar la que me vende, me doy vuelta, en eso pierdo de vuelta de vista a mi amigo, y cuando me doy vuelta, ya mi amigo no estaba poniéndole chimichurri, se había ido por detrás. Entonces yo voy hacia donde está el tarrito y comienzo a decir, Jesús, bendito sea tu nombre. Saboreaba eso. Lo que no me di cuenta era lo que estaba sucediendo a mi espalda. A mi espalda, mi amigo ya había... comenzó sin mí. Y dio 2 vueltas en la boca y mi amigo estaba atrás. Claro, le hacía señas, destapá la gaseosa, dame agua, hace algo. Y yo estaba, y atrás mío, que si me hubiese dado vuelta a ver un ratito, no le pongo. Bueno,
Entonces yo estaba tan enceguecido, estaba mirando así que estaba... oh, y agarra y traca. Y cuando hago así, comienzo, lo miro a Badi. Y yo lo procesaba acá. Y empezó. Y empezamos ahí. Ahí mi esposa, que es experta en lenguaje de señas, ya tenía de antemano. No se pudo comer. Se me empezó a adormecer toda la boca. Empezó a adormecer todo esto se empezó a adormecer. Y comencé a sentir todo un ardor. Fue la primera vez que probé, nunca más creo que voy a volver a probar, de lo que es un chimichurri con chile habanero, picantón, horrible, bueno, al que le gusta. Y andábamos con Badi, parecíamos el 2 de oro como andábamos con Badi, porque toda la tarde ese calor constantemente acá. Y Badi, ¿cómo está? Bien, pastor. Y vos me decía, ¿y vos, pastor? Y yo le decía, yo ando bien, Badi. Y tomamos el aire fresco que había, ¿cómo hacía? Estaba fresco, y nosotros, todos vivían al sol y nosotros a la sombra. Así, con la boca. Anduvimos toda la tarde, volvimos. Y mirábamos así. Y en un momento pasamos de vuelta porque teníamos que volver y vimos a una mujer afro, que había pedido lo mismo que nosotros. Y cuando íbamos pasando, paraba de vamos a ser espectadores de esto, ¿no? Mirá lo que está por probar. La mujer agarró chile. Y eso hicimos nosotros. No, esta no dura ni 10 segundos. Con todo lo que le puso, ni 10 segundos, ni 15 segundos. Se sentó la mujer y comenzó. Comió el primero, comió el segundo, comió el tercero y nosotros dije, esperamos, en cualquier momento se derrite, Badi. En cualquier momento escupe fuego. Se llegó al último, que al último hizo la mujer. Es el mismo mejunje, sí, es el mismo mejunje. Y nosotros todavía teníamos el ardor acá adentro que no podíamos sacar. Ni con caramelo de menta lo sacamos. Bueno, volvimos. Y cuando parecería que es algo que ocurre después de tanto tiempo que no había ido por ese lado, fui y experimenté, la primera vez que experimenté lo que es comer algo, pero picante. Así, ese chile, ¿cómo era? Chile habanero. Impresionante lo que es ese cosito. Bueno, resulta ser que a la noche Dios me despierta y comienzo a entrar en tiempo de oración. Y el Señor me habla a mi espíritu. Dice que nosotros hablamos, el Señor nos habla al espíritu de la mente, lo que decía el apóstol Pablo. Y el Señor me dice esto, porque vi los dos ejemplos. El primero, que nosotros lo recibimos, lo vimos, lo comimos, pero no lo soportamos y lo terminamos tirando. Y vimos el otro impacto de una persona que comía como si nada y se fue y no pasó nada. Cuando el Señor me trae a memoria eso, me dice que muchas veces pasa con mi palabra, cuando no se está preparado internamente. ¿Por qué Jesús habla del acuerdo? Porque cuando una persona entra en acuerdo, tal vez van a venir desafíos del Padre muy fuertes, tal vez van a venir palabras del cielo muy fuertes. Y cuando nosotros no tenemos esa preparación adentro, cuando nosotros no fortalecemos la fe, Dios puede mostrarte lo mejor, lo que va a hacer con tu casa, con tu vida, con tus hijos, cómo va a bendecir tu economía, cómo te va a sacar a un mejor tiempo. Sin embargo, aunque uno ve todo eso, el Señor le pone el condimento de su palabra, de su presencia, de su propia esencia, y todo eso llega a nosotros.
Y cuando nosotros no estamos fortalecidos en la fe, no estamos en ese acuerdo con el Padre, no somos personas fuertes en el acuerdo con el Señor. Como dijo Jesús, sin el Padre no puedo hacer nada. El Hijo no puede hacer nada. A veces nosotros vemos todo eso y lo incorporamos a nosotros, pero no está la capacidad en nosotros de poder retener lo que Dios está trayendo hacia nuestras vidas. Entonces es ahí donde muchas veces uno, aunque Dios da la promesa, lo que por no tener un corazón procesado dentro de la fe, lo que ocurre dentro de nosotros es que lo tenemos la tendencia a sacarlo de nosotros. ¿Cuántas veces la gente dice, Padre, háblame, Padre, háblame, Padre, háblame? ¿Cuántas veces oró de esa manera? ¿Alguna vez oró de esa manera? Señor, necesito que me hables. ¿Ha orado así? ¿Sí o no? Tenga cuidado, porque el Padre puede hablar y tal vez Él te da de comer y tal vez venga con chile habanero. Por eso hablamos de estas cosas. Hablamos del poder del acuerdo. Hablamos de lo que es caminar en el acuerdo. Porque cuando una persona sabe y entiende lo que es una simple palabra, pero lo que detona, sabe que esa persona, lo que Dios procese del cielo a su vida, lo va a poder retener. Amén. Por eso cuando uno habla, esto no es algo que a uno se le ocurre. ¿Qué es un acuerdo? Déjeme darle algunas explicaciones de por qué Dios nos está llamando a todos nosotros a caminar en el poder del acuerdo. ¿Qué es un acuerdo? Mire lo que dice Josué capítulo 1, versos 7 al 8. Un acuerdo es producto de procesos entre dos partes. Diga conmigo, procesos entre dos partes. Un acuerdo tiene dos partes. Una parte que dice, haz esto, y la otra parte que dice, yo tengo que hacer esta parte. Dios hace A, pero yo tengo que hacer B. ¿Sí? Un acuerdo tiene un proceso, surge del proceso entre dos partes. No le puedes decir a Dios, haz todo el trabajo, Señor, y yo me quedo aquí de brazos cruzados y no hago nada. Así no funciona un acuerdo. Un acuerdo funciona cuando un hombre le sabe que Dios le está diciendo esto es lo que tienes que hacer, pero automáticamente el hombre dice, yo sé que esto es lo que yo tengo que hacer. Sé lo que Dios tiene que hacer de su lado, pero también entiendo lo que Dios tiene que hacer, yo tengo que hacer de mi lado. Así es como funciona un acuerdo. ¿Está aquí conmigo? Diga conmigo, es un acuerdo, es un proceso entre dos partes. Amén. Dios le dice a Josué, si usted lo va a leer ahí, y yo se lo voy a resumir. Dios le presenta, él había visto el proceso de lo que fue la vida de Josué, de la vida de Moisés caminando con Dios. Él lo había visto todo, 40 años caminó detrás de Moisés y él vio el proceso del acuerdo entre Moisés y Dios, Dios y Moisés. Producto de ese acuerdo, cuando Moisés clamó, hubo agua. Producto de ese acuerdo, cuando Moisés clamó, hubo pan, maná. Producto de ese acuerdo, cuando Moisés clamó, hubo carne, codornices. Producto de ese acuerdo, cuando se enfrentaron a las peleas o a las luchas, Moisés levantaba las manos y producto de ese acuerdo, ellos eran librados de los ejércitos extranjeros. Y ellos no tenían ejército, pero tenían un acuerdo. Y ese acuerdo era lo que peleaba por ellos. Entonces Josué, va a caminar 40 años viendo esto. Y cuando va a entrar al nuevo tiempo, Dios lo que lo pone es exactamente en el poder del acuerdo. Por eso le dice, primeramente le presenta las bases. Véalo como un acuerdo. Dios le dice, estas serán las bases de mi acuerdo contigo. Tienes que esforzarte. Tienes que ser valiente. Tienes que meditar en este libro. No te tienes que apartar de este libro. Tienes que hacer conforme a lo que se te fue enseñado. Entonces, esa es la primera parte del acuerdo. Esa parte del acuerdo corresponde a Josué, no a Dios.
la parte que le corresponde a Dios, es cuando el Señor le dice, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Donde vayas, yo iré. Todo te saldrá bien, todo te saldrá bien, vas a prosperar. Pero esto es lo que tienes que hacer. Por eso un acuerdo, y acuérdese y recuerde esto, es el proceso entre dos partes. Entonces, en medio de ese proceso, cuando Josué entra a su tiempo, sabe que todo nuevo tiempo, y escuche esto, sabe que todo nuevo tiempo en la fe siempre inicia con un acuerdo. Voy a iniciar este tiempo de oración, voy a iniciar este tiempo de ayuno, voy a iniciar este tiempo. Este tiempo tiene un acuerdo, está sujeto a un acuerdo. Esto es lo que voy a hacer, esto es lo que Dios me demanda hacer. Y sé lo que Dios va a hacer a consecuencia de esa demanda. Amén. A veces las personas, muchas veces la iglesia pide resultados al Padre, pide resultados en las finanzas, pide resultados en la vida, y Dios no tiene ningún problema en cumplir con los resultados. Pero como el mundo espiritual se maneja bajo leyes espirituales, a veces nosotros no nos damos cuenta que hay ciertas cosas que simplemente no resultan porque nosotros mismos, con nuestras actitudes y con nuestras acciones, rompemos el acuerdo. Hay acuerdos de sanidad. Cuando rompimos el acuerdo de sanidad, vinieron dolores. Hay acuerdos dentro de las finanzas. Cuando rompimos el acuerdo dentro de las finanzas, vinieron momentos difíciles en la economía. Hay acuerdos sobre la ciudad, hay acuerdos en todo lo que Dios puso una consecuencia. Hay un acuerdo. De hecho, el matrimonio es una unión en el acuerdo. Si rompes un acuerdo, tienes que correr a reconciliarte con Dios. Amén. Josué vio los procesos entre Dios y Moisés, vio los resultados, y cuando Dios lo llama, Dios escucha ese acuerdo que Dios le presenta, y Dios va a ser fiel a ese acuerdo. Amén. Diga conmigo, Dios es fiel a todo acuerdo. Cuando una persona tiene un acuerdo y cuando respeta el acuerdo, Señor, voy a respetar este acuerdo que hizo Josué. Josué le va a decir esto a Dios: voy a respetar este acuerdo. Cuando él comenzó a caminar en el poder de ese acuerdo, Dios comenzó a pelear todas las batallas de Israel. Cuando el pueblo de Dios comienza a respetar el acuerdo, todo aquello que se presente delante de tu vida nunca va a ser tu pelea, nunca va a ser tu momento difícil, nunca va a ser tu crisis, porque estoy bajo el poder del acuerdo. Y si estoy bajo el poder del acuerdo, sé que Dios es fiel, sé que Dios va delante de nosotros. Si respetas el acuerdo, Dios va a respetar su acuerdo. Si respetas el acuerdo con el Padre, entonces Él va a respetar el acuerdo que hizo con nosotros. Si Él prometió darnos lo mejor, en ese acuerdo, ¿el qué te va a dar? Exactamente lo mejor. Pero Dios te va a decir: hijo, tienes que cumplir con el acuerdo. Amén. En aquella batalla preciosa en Josué capítulo 10, en un momento dice esto, y me quedo con esta frase: no hubo día como aquel día en que Dios atendió a la voz de un hombre. Cuando una persona pelea y sabe que está bajo la ley del acuerdo, esa persona se va a mover en pasos seguros, porque estoy bajo la ley del acuerdo. ¿Cómo sabes que Dios va a responder, pastor? Porque estoy bajo la ley del acuerdo. ¿Cómo sabes, pastor, que esa promesa se va a cumplir? Porque sé que camino bajo el poder del acuerdo. Soltaste esa palabra. ¿Cómo sabes que esa palabra se va a cumplir en esa casa, en esa familia, en esa economía, en esa empresa, en ese negocio? ¿Cómo sabes que eso va a ser real? Yo tengo que entender que estoy bajo el poder del acuerdo. Y si camino bajo el poder del acuerdo, lo que Dios le dijo a Josué, también se lo está diciendo a la iglesia en este tiempo. Hijo, camina en el poder del acuerdo, que todo lo que voy a hacer siempre va a ser a favor de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu economía, mejores tiempos. Amén. Así que si Dios te da una promesa en esta tarde, acuérdate, entra en ese acuerdo. Porque cuando un hombre, una mujer, una familia, un matrimonio
entra en el poder del acuerdo, involucra a todos sus hijos. Arrastramos a nuestros hijos detrás de nosotros por el poder del acuerdo. Amén. En medio de las crisis, porque todos nosotros pasamos por momentos difíciles, en medio de las crisis, de los momentos difíciles, el acuerdo sostiene, todo acuerdo sostiene. El acuerdo entre dos personas, cuando hay acuerdo entre dos partes, cuando hay acuerdo, la vida siempre se sostiene. No sabes de dónde sale esa fortaleza, no sabes de dónde te sale esa seguridad, no sabes de dónde te sale ese empuje. Mientras otros piensan en retroceder, uno siempre está pensando en avanzar. Y uno dice, pero ¿de dónde sale ese pensamiento de avanzar? Cuando todos dicen, tenés que cuidar el dinero porque la economía está mal, uno está diciendo, no, yo sé que Dios está conmigo y voy a emprender algo nuevo, algo diferente. Y no sé, si necesito clientes, Dios lo va a sacar desde la tierra. De algún lado, Dios lo va a sacar. ¿Y por qué lo va a sacar? Porque camino bajo el poder del acuerdo. Amén. Entonces, cuando una persona camina bajo el poder del acuerdo, el acuerdo sostiene, primeramente el acuerdo sostiene la fe. Y lo segundo, el acuerdo sostiene la vida de las personas. ¿Sabe? Hay algunas cosas que quiero ser puntual en esto. Muchos de ustedes no han vivido. Muchos de ustedes no han vivido lo que las tinieblas han trazado sobre su vida. Muchos de ustedes han sido resguardados porque las tinieblas trazaron un plan de destrucción sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tus finanzas. Plan de destrucción que no han llegado a tu vida, que no han tocado tu casa, ni siquiera han pasado cerca, porque sobre tu vida hay una palabra que se llama acuerdo. ¿De dónde surgió ese acuerdo? Ese acuerdo surgió de momentos así. Muchos de nosotros, y escuche esto, muchas personas aquí han entrado en crisis, en problema, pero no han vivido todo el peso de ese problema, porque como iglesia nosotros nos trazamos un acuerdo. ¿Dónde surgió ese acuerdo, pastor? Cada vez que nos reunimos al principio del mes y consagramos el mes. Cada vez que nos reunimos al principio del mes, adoramos, cantamos, declaramos, soltamos palabras sobre el mes. ¿Sabe lo que hacemos en ese momento? Trazamos el acuerdo. Y por ese acuerdo, lo que las tinieblas trazan, acuérdese que Él es padre de mentira. Y lo segundo, la mente de las tinieblas es homicida. Por eso Jesús dijo de las tinieblas, del diablo, Él dijo, Él es padre de mentira y Él es un homicida. Esas dos funciones siguen activas en las tinieblas. Todavía sigue mintiendo y todavía sigue provocando homicidios hacia el pueblo de Dios. Propósitos que se frenan, propósitos que se detienen. Hombres y mujeres de Dios que tendrían que explotar y caminar en una unción sobrenatural. Entonces Dios nos habla a nosotros por qué muchas veces ocurren esas cosas. Y nos hablan y nos dice, hijo, tienes que entender cómo funciona el mundo espiritual. Porque por no entender cómo funciona el mundo espiritual es como que hemos caído en errores. Cuando nosotros hemos roto el acuerdo, en alguna parte nosotros rompemos el acuerdo. Por eso Dios, cada vez que trae mensajes o nos habla, lo que Dios quiere provocar en nosotros es una reacción. Hijo, quiero que vuelvas a entrar en acuerdo con nosotros. Amén. Cuando digo nosotros, decimos lo que Dios establece sobre los cielos y con cada uno de nosotros. ¿Está aquí conmigo? Cuando usted entiende que fue resguardado, usted va a entender por qué el apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Sabe? Donde una persona dejó de orar, otro estuvo orando por tu vida.
El día que no oraste, alguien estuvo orando por tu vida. El día que no te levantaste por tu casa, alguien se levantó por tu casa a orar en ese día. Porque esa persona entendió lo que es el poder del acuerdo. Hay jóvenes que me dicen: pastor, estoy en ayuno y en oración para que Dios traiga respuesta sobre mi casa. Amén. Yo le digo: amén, muchacho. Lo único que no te va a traer respuesta es sobre mi hija. Ella está bajo otro acuerdo. Aleluya. ¿Está aquí conmigo? El apóstol Pablo dice: orad sin. Muchas veces Dios te llamó a la oración y no fuiste. Y cuando no fuiste, Dios habló a otra persona. Y esa persona se levantó a la oración. Porque ese momento debía ser. En ese momento alguien debía velar. Por eso hay muchas cosas que fuimos resguardados. Porque tal vez no nos levantamos a orar. ¿Eso significa que debo seguir de la misma manera? No. Eso significa que debo entender que Dios me está llamando en este tiempo. Amén. Entonces el acuerdo sostiene. Diga conmigo: todo acuerdo sostiene. Amén. Ahora diga conmigo: Padre, gracias por las personas que sostienen el acuerdo, que luchan, que perseveran en la fe por nuestra vida. Padre, te pido, súpleles toda necesidad en el nombre de Jesús. Amén. Todo acuerdo, y escuche esto, todo acuerdo es una conciencia de voluntades. Al contrario del producto del proceso, la conciencia de voluntades es: sé lo que yo puedo dar como persona y sé cuál es mi responsabilidad. Y sé que Dios va a responder a la otra responsabilidad. Parecen similares, pero son dos conceptos totalmente diferentes. Procesos entre dos personas y conciencia de voluntades. ¿Qué es conciencia de voluntad? Conciencia de voluntad. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. Josué 24:15. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. ¿Qué es conciencia de voluntad? La conciencia de voluntad está en la palabra servicio. ¿Qué es una conciencia de voluntad? Sé lo que tengo que hacer. Amén. ¿Qué es lo que involucra el servicio? El servicio involucra fidelidad, paciencia, constancia, firmeza, dedicación, honra. Eso involucra la palabra servicio. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Estos son los acuerdos en los cuales mi vida y mi casa van a caminar. Porque sé que de todo este acuerdo, el servicio siempre desprende una consecuencia. Amén. Entonces, cuando nosotros escuchamos esto, el principio está bajo ley de acuerdo. Amén. Cuando usted lee Colosenses 3, 23, 24, porque Josué habla de mi casa y yo serviremos al Señor, porque el servicio está bajo ley de acuerdo. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor, porque a Cristo, el Señor, servimos. Y todo lo que hagas, hazlo como de corazón, porque hacia quién es la acción, hacia Cristo mismo. Nunca es hacia el hombre, nunca es hacia una persona. Cada vez que adoramos no es hacia un hombre, cada vez que exaltamos no es hacia un hombre, a una persona. Cada vez que hacemos lo que hacemos siempre es hacia Dios. Amén. Pero cuando no hay conciencia de voluntad, entonces viene el pensamiento que lo que estamos haciendo es hacia la persona. Es por eso que cuando sabemos que viene ese pensamiento, es un pensamiento engañoso. Porque por ese pensamiento se frenan aquellas consecuencias eternas. ¿Está aquí conmigo? Jesús dijo, el libro de Colosenses dice: y todo lo que hagas, hazlo de corazón. Porque ¿a quién sirves?
A Cristo, y dice la Escritura, y de Él recibirás, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servimos. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos esa conciencia de voluntad. ¿Por qué nos llama a Dios a hacer las cosas que hacemos? Porque tenemos conciencia de voluntad, bajo una ley del acuerdo. ¿Qué te lleva a hablarle a esa persona que tal vez no quiera saber nada de la fe? Tal vez te escucha, pero sigue viviendo su propia vida. Porque en tu persona hay conciencia de voluntad. Sé que en algún momento Dios va a hacer la obra, entonces no voy a dejar de hablarle. ¿Qué te hace llevarle a los jóvenes, por ejemplo? Saber que esos jóvenes que se juntan en ese barrio a esa hora y te vas y te metes en el medio y ellos te conocen como uno de la iglesia, que en lugar de meterte en todo lo que ellos hacen, lo único que ven con tu vida es un mensaje diferente. Predicamos cuando aparentemente nadie escucha, evangelizamos cuando aparentemente la gente no tiene deseos de ser evangelizada. ¿Qué nos lleva a hacer todo eso? Conciencia de voluntad. Sé que hay una respuesta, sé que hay una herencia y hay una respuesta de parte de Dios para la iglesia. Amén. ¿Por qué evangelizamos si pareciera que nadie escucha? ¿Por qué hablamos de darle tiempo a la fe cuando las personas quieren vivir su vida y disfrutarla? ¿Por qué hablamos de paciencia, de fe, perseverar, de fortaleza, cuando la iglesia está viviendo el peor tiempo en deserción? ¿Sabe cuántos mensajes hay en YouTube, hay en internet, que son contrarios a los principios eternos? ¿Sabe cómo internet hay muchas cosas hermosas que uno puede aprender tremendamente, pero también hay mucha mentira? Y a veces se tiene el corazón más fácil para oír la mentira que para oír la verdad. La iglesia está viviendo el peor tiempo de deserción. Por eso es que cuando se vive en tiempo de deserción, yo tengo que entender qué es lo que está sucediendo en el plano espiritual. Cristo puso una palabra y una promesa, y sobre esa palabra y sobre esa promesa es la cual nosotros debemos perseverar, porque no sabes a la hora que tu Señor vendrá. No conoces el día o el momento en que tu Señor volverá. No conocemos ese momento, pero Él sí nos llama a perseverar cada día, como que si Él estaría hoy haciéndose presente. ¿Está aquí conmigo? Hablamos de esa deserción y encontramos mensajes en contra de lo que es perseverar. ¿Para qué orar tanto? ¿Para qué ayunar tanto? ¿Para qué ir tanto a los servicios? ¿Por qué hay que hacer tanto esto? ¿Por qué hay que hacer tanto aquello? Si Cristo ya lo hizo todo, si Dios ya lo hizo todo. Y cuando la gente se comienza a saturar de esos pensamientos equivocados, la gente comienza a vivir y toda una serie de malos momentos. Sin embargo, aquellos que han desarrollado conciencia de voluntad, nosotros sabemos que debemos siempre plantar esa semilla. Amén. ¿Por qué seguimos haciendo lo que estamos haciendo? Porque tengo una promesa bajo ley de acuerdo. Y la promesa es que nosotros tenemos que sembrar, porque Él es el que da el crecimiento. Amén. ¿Dónde tiene que estar mi mente y mi corazón? Voy a ser la persona que siembre, voy a sembrar esa palabra correcta, voy a sembrar el consejo correcto, porque sé que Dios es el que da el crecimiento. Amén. Entonces, cuando usted comienza a entender esto, entramos a entender que todo acuerdo, diga conmigo, todo acuerdo es de carácter obligatorio. Amén. Todo acuerdo es de carácter obligatorio y debe cumplirse. Usted tiene que respetar siempre lo que ha hablado. ¿Cuántas veces usted ha quebrado su propia palabra? ¿Sabe lo que tenían nuestros abuelos? No tenían documentos. No había papeles. Y el único papel que los viejos conocían era la palabra. Cuando ellos te decían,
Te daban la palabra y te decían, esto es lo que voy, y en esto te doy mi palabra. Lo único que hacían era estrechar la mano y ahí quedaba. Y la otra persona al tiempo cumplía. Y esa costumbre se fue perdiendo. Ese acuerdo en donde la otra persona creía se fue perdiendo, porque el acuerdo comenzó a romperse al pasar el tiempo. Por eso todo acuerdo siempre es de carácter obligatorio. ¿Qué es todo acuerdo? De carácter obligatorio. Y debe cumplirse. Por eso siempre tenemos que respetar lo que hemos hablado. Siempre tenemos que respetar lo que hemos acordado con Dios. Usted no ha acordado nada conmigo. Usted no ha acordado nada conmigo. Usted cada vez que ha hecho un acuerdo lo ha hecho con el cielo, con Dios, con su palabra, con su principio. Usted no ha hecho un acuerdo conmigo. Usted ha hecho un acuerdo con el Creador mismo. Amén. Y todo acuerdo debe respetarse. Amén. Porque cuando no se respeta se entra en descrédito. Se entra en descrédito y la Escritura dice, en lazo del diablo. 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Escuche esto, por favor. Usted tiene que ser una persona que usted cumpla con su palabra. Amén. Déjeme darle algunos ejemplos de cumplir con su palabra. Cuando pidas prestado, cumple tu palabra. Amén. Hermano, necesito una ayudita. Y el hermano dice, tengo unos pesos debajo del colchón, ¿cuánto necesitas? Y un dinerito. Yo te prometo que en 15 días, mira por esta, en 15 días te lo devuelvo. Vos dijiste, oh, mi hermano fiel, por esa promesa, tomá. Claro, lo que no le preguntaste es si era del próximo mes, del próximo año, de 2023, 2024, 2025 o cuando Cristo venga. Acuerdos. Aleluya. Amén. Sé confiable. Porque si no podemos ser confiables entre nosotros, porque esto ocurre inclusive dentro de nosotros. Hay personas así. A esas personas les digo, usted tiene que cumplir con su palabra. Y si usted le dijo a su hermano, te lo devuelvo en 15 días, usted tiene que ceñirse y devolverlo en 15 días. Usted no tiene que quebrar su palabra. No, porque el hermano total tiene, no le hace falta, no lo pediste bajo ese acuerdo. Pero tienes un hueco ahí. Tienes un hueco ahí. Hiciste un acuerdo y tienes un hueco ahí en lo espiritual. Y por ese hueco pueden entrar muchas cosas. ¿Está aquí conmigo? Pastor, me comprometí, pero no puedo. No puedo. Bueno, acércate al hermano y decirle, hermano, te miro a los ojos y entra un remordimiento, hermano. Porque te dije 15 días, pero me llevas 3 años esperando. El otro hermano está lleno de la fe, gloria a Dios. Y te va a decir, oh, hermano mío, ¿cómo no me dijiste? Acércate y dile que no puedes, pídele disculpas y comprométete a cumplir con tu acuerdo. ¿Está aquí conmigo? Sonría, amén, este es el poder del acuerdo. Hay acuerdos de trabajo. Pastor, ¿no sabes si tenés un albañil por ahí conocido? Sí, tengo uno, mirá que tiene los brazos así, es inmenso. Mirá, con esto pone mezcla y con la otra, con el pie va tomando nivel y va poniendo ladrillo. Impresionante lo que es ese hombre. Dale con confianza, pastor. Dale, vos decís, pastor, sí, dale con confianza. Pero me pidió el 50%, no, lo va a terminar. El tiempo viene, pastor. Tu recomendado. ¿Qué pasó? Me pidió el 50%. ¿Y? Y no sé, parece que vino Cristo porque ni a la iglesia vino. Si hiciste un acuerdo de trabajo,
respétalo y cumple los acuerdos de trabajo. Amén. Acuerdos de trabajo. Acuerdos que tienen que ver con garantías. Aleluya. ¿Viste, pastor? Ahí vienen unos calores terribles. Sí, hermano. Aleluya. Vos sabés que queremos sacar un aire para estar bien fresquito. Aleluya, claro que sí, hermano. Bueno, necesito una garantía. Sí, dale, hermano, sí. Decime, yo voy a poner el gancho ahí. Aleluya. ¿Dónde está tanto? Hermano, fresco, aleluya. La primera cuotita bien, la segunda cuotita bien, la tercera un día, en el teléfono, estamos llamando de casa fulano de tal, porque hace 3 meses que está atrasada. Bueno, sí, y quiero decirle que si no pasa a arreglar ahora, va a legales y se le arma el día a usted. No, pará un poquito. Hermano, a ver, vamos a llamarle hermano. Me atiende el hermano y me dice, hermano, vos sabés que me llamaron de la casa, pastor, estoy perdiendo la señal, estoy perdiendo la señal. Y me corta. Aleluya. Nunca le falles a la garantía. Nunca le falles a la garantía. Porque hiciste un acuerdo y ese hermano o ese familiar te salió de garantía. Nunca falles a la garantía. De hecho, nunca tenés que ocupar la garantía. Porque esa persona está ahí por las dudas, pero ¿sabe qué? Hice un acuerdo, no la tengo que ocupar. Pero lamentablemente muchas veces nosotros tenemos que contar historias dentro de la iglesia que surgieron problemas exactamente por estas cosas, por no hablar bajo el poder del acuerdo. Si tienes un acuerdo, si hiciste una compra bajo el poder del acuerdo, tu garantía o la garantía tiene que ser una persona que nunca se moleste. Porque después vienen, no sabe. ¿Sabe lo que me hizo el hermano aquel? No sabe. Me están cobrando una deuda de legales de allá. Todavía estoy pagando. No se puede privar a otra persona. No se puede privar a otra persona de lo que esa persona quiere lograr para su vida simplemente porque yo no respeté el acuerdo. No se puede hacer eso. Si contraes una compra y pones una garantía y pones en el medio un contrato, que de hecho lo hay, nunca puedes pensar, bueno, total, yo no puedo pagar, que lo pague la garantía. ¿Sabe? Lamentablemente hay gente que piensa así. Hay gente que piensa de esa manera. Pero no tiene que ser tu ejemplo. Si das tu palabra, la cumples. Y la garantía no se toca ni se molesta. Amén. ¿Está aquí conmigo? Esta es la que más le va a gustar. Sonríe. Amén. Padre, prometo serte fiel con mis diezmos y mis ofrendas. Te dijo Padre. ¿Cuántos dijeron Padre? Prometo serte fiel con mis diezmos y mis ofrendas. Amén. ¿Con quién se hizo el acuerdo? ¿Con quién se hizo el acuerdo? Nunca se hizo el acuerdo conmigo. Nunca hizo el acuerdo conmigo. Usted hizo un acuerdo con el Padre. Usted hizo un acuerdo con el principio eterno de Dios. Usted no hizo un acuerdo conmigo. Simplemente soy un administrador de todas las cosas. Pero el acuerdo lo hicimos con el Padre. ¿Sabe cuál es el peligro cuando se rompen los acuerdos? Y le decía hoy que en el mundo espiritual se abre una brecha. Y vea esto. El mundo espiritual es tan astuto que sabe que tal vez, y le voy a decir algo, en ocasiones el mundo espiritual ya ni se enfoca en esa persona. Ya no se enfoca ni en ese matrimonio, ya no se enfoca en esa persona. Porque esa persona o ese matrimonio tiene hijos. Entonces ya no se enfoca, ni siquiera los mira el mundo espiritual a ellos. Porque el mundo espiritual ya no puso la mirada sobre ellos, puso la mirada sobre los hijos. Por eso tal vez no tenés sacudones en las finanzas, tal vez no tenés sacudones en la parte financiera, vivís bien, estás bien, pero estás preparando una bomba para tus hijos. Estás por dejar un legado muy feo, no solamente a tus hijos, a tus nietos. Estás preparando un mal
a futuro a tu generación. Por eso muchas veces no hay conciencia de estas palabras. Se tocan muy superficiales, pero quiero abrirte el panorama para que entiendan lo que ocurre. Porque nunca el acuerdo es conmigo, es con el Padre. El día que le dijiste, Señor, voy a serte fiel, lo hiciste, ese acuerdo lo hiciste con Él. Voy a serte fiel en los diezmos, en las ofrendas, ese día, el acuerdo lo hiciste con Él. El día que rompiste ese acuerdo, se abrió una brecha al mundo espiritual. El mundo espiritual te mira ahora y dice, ¿sabes qué? No, ni siquiera me voy a ocupar de tu vida. Te va a ir bien en el trabajo, te va a ir bien en la finanza, quédate tranquilo, pero voy a tener una legalidad, porque esa legalidad la voy a trasladar a tus hijos. Ya ni siquiera se enfocan en tu vida, porque ya te tienen amarrado ahí. ¿Por qué pasa esto en la vida de mis hijos? ¿Por qué viven de esta manera? ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué no prosperan? ¿Por qué viven enfermos? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Saben? A veces los que deben entender son los que no quieren entender. En lo natural, usted rompe un acuerdo, como le decía hoy. Usted rompe un acuerdo y alguien tiene que pagar porque usted rompió el acuerdo. Usted compre un producto con una garantía y rompa el acuerdo. Y yo le voy a dar seguridad en esto. Alguien va a pagar ese acuerdo. Cuando usted rompe un acuerdo con las leyes espirituales, alguien va a pagar por esa rotura. Por eso Jesús, cuando habla del poder del acuerdo, no es porque Él lo dice, porque sí, Él está hablando y nos está enseñando. Principalmente me di a inspeccionarme con esta palabra, porque el primero que se inspecciona es uno mismo. Donde rompí un acuerdo con el Padre, donde puse un acuerdo y no lo cumplí, donde pusiste un acuerdo que no lo cumpliste. Me hago ese análisis interno, porque tengo 2 hermosos hijos que el día de mañana van a tener su propia familia. Anabela va a tardar más. Pero llegará. Amén. Tengo 2 hermosos hijos que en algún momento van a iniciar su etapa en la vida. Y quiero darles como padre un regalo. Y tal vez el regalo más valioso que le podemos dar como padres no tiene que ver con algo físico. Así que ya sabes, no tiene que ver con algo físico. Tiene que ver con una herencia espiritual. El mejor regalo que te hizo papá. Una herencia espiritual. Amén. Amén. Decime amén. Levanta tu mano ahí. Sí, gloria a Dios. El mejor regalo, acordate. Acordate, hijo. El mejor regalo. Una herencia espiritual. Porque comencé a meditar sobre esta palabra y a entender. Muchas veces nosotros rompemos acuerdos. Rompemos acuerdos en las familias. Rompemos acuerdos con Dios. Total, no importa. Es así. No es de esa manera. Total, si hoy oro, o si ayuno, o si... Pero es que el compromiso no lo hiciste conmigo. Es que tu tiempo de dedicación no lo hiciste conmigo. El día que le dijiste, Padre, 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 lo hiciste con Él. El acuerdo lo hiciste con Él. No lo hiciste conmigo. Y nosotros somos expertos en romper acuerdos. Amén. Ya nos vamos, hermano. Está aquí conmigo. ¿Sabe? Cantamos una alabanza, una adoración, creo que era una adoración. Creo que fue la primera que nosotros cantamos. ¿Cuál fue la primera que cantamos, hijo? Adoración. Cristo, yo te amo. Cristo, y esa letra, cuando llega a la parte, si no hubiera conocido, y no sé dónde estuviera, y no sé, ¿sí? Y no sé dónde estuviese, y no sé dónde yo estaría
si no te hubiera conocido? ¿Seguirías viviendo en la misma pobreza? ¿Seguirías viviendo en ese mismo alquiler? Ni siquiera tendrías tu casa, como el Señor te dio tu casa, como el Señor te dio el negocio, la empresa o lo que te dio. Entraste bajo el poder del acuerdo. Y el día que entraste bajo el poder del acuerdo, Él respondió. Pero a veces nos olvidamos de donde Él nos sacó. A veces me olvido de donde Dios me sacó. A veces nos olvidamos que muchas veces miramos la mesa y no tenemos nada, no teníamos nada en ese tiempo. Y que teníamos que mirar si comíamos a la mañana o comíamos a la noche. Nos olvidamos de eso. Porque hoy tu vida está bien. El pan está sobre la mesa todos los días. O tal vez te podés dar, como quien dice, no, decir qué es lo que voy a comer. Pero te olvidaste de donde Dios te sacó. ¿Te olvidaste que cuando llovía más adentro que afuera? ¿Te pasó? O que teníamos que corrernos para un lado de la casa y esperar que pase la lluvia y tratar de salvar todo lo que podíamos, que no se moje. Teníamos que así, o como hacíamos con mi mamá. Teníamos un techo de paja y mi vieja éramos 4 y nos agarrábamos con un palito así, y donde había una gotera empezamos. Claro, acomodábamos la paja, entonces no goteaba más. Yo nunca me olvido donde Dios me sacó. Por eso Pablo dijo, yo he aprendido a vivir. Pero a veces nosotros nos olvidamos. Nos olvidamos de donde Dios nos sacó. Y que eso que llegamos a tener hoy, si no hubiese sido por el acuerdo, nunca hubiese sido posible. ¿Dónde nació tu empresa? En un acuerdo. ¿Dónde nació tu cambio? En un acuerdo. ¿Dónde hubo respuesta sobre tu casa? En un acuerdo. ¿Dónde se recuperó tu familia? En un acuerdo. Y como todo acuerdo, tienes que cumplir. Hay recompensa. Y hay cosas que Dios muestra y que Dios da cuando cumples el acuerdo. Dios está por sorprender a la iglesia, y esta es una palabra que recibíamos hace un tiempito atrás, hace unos par de horas atrás. Y yo creo que es así. La iglesia, y acuérdese de lo que les voy a decir. Dios va a ser tan fiel a su iglesia porque Él tiene que mostrarle que Él es Dios. Antes que los tiempos se cierren, y escuche esto, antes que los tiempos proféticos se cierren sobre la iglesia, antes que los tiempos se cierren sobre toda promesa que Él hizo, hay promesas sobre el hogar, hay promesas sobre las finanzas, hay promesas de salud, hay promesas de unidad, hay promesas en los sueños, en visiones, hay promesas en dones, hay promesas en talentos. Antes de que todo eso ocurra, Dios tiene que ser fiel. Y le va a mostrar a su iglesia su fidelidad. Y Él prometió lo mejor. Y la palabra que hablábamos y recibíamos es exactamente que lo que Él prometió lo va a cumplir, con el único propósito de que el día que nosotros nos presentemos delante del Padre, no podamos reprocharle algo a Él. Señor, hablaste de salud, pero viví enfermo. Señor, hablaste de prosperidad, pero viví empobrecido. Señor, hablaste de propósito, pero nunca descubrí mi propósito. Señor, hablaste de potencial y nunca conocí mi potencial. Dios va a cumplir con todas esas palabras para que el día que nos presentemos delante de Él, ninguno de nosotros podamos reprocharle algo a Él. Pero Él sí va a poder reprochar. Él sí te va a poder decir, ¿dónde rompiste el acuerdo, hijo? Porque yo mantuve mi acuerdo contigo. Hasta el último día yo mantuve mi acuerdo contigo. Pero ¿dónde rompiste el acuerdo conmigo? La palabra que recibíamos era exactamente esa. Dios está por sorprender a la iglesia a nivel mundial. Y Dios le está por mostrar a la iglesia lo que es la bendición que enriquece y que no añade tristeza. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, y te dije todo esto para que puedas pensar,
¿Dónde pusiste un acuerdo que no cumpliste? ¿Dónde pusiste un acuerdo que no cumpliste? No te has hecho deudor hacia mi vida, sino que te has hecho deudor hacia el Padre. ¿Dónde rompiste un acuerdo? ¿Está aquí conmigo? Y si rompimos un acuerdo, ¿qué hacemos? Bueno, si rompiste un acuerdo con una persona, si rompiste el acuerdo con una persona, ve y solucionalo. Habla con esa persona. Amén. Si rompiste un acuerdo con Dios, solucionalo. Pídele perdón a Dios, porque Él es Padre de misericordia. Amén. Si rompiste un acuerdo contigo mismo, donde te propusiste que ibas a ser una persona, de aquí en adelante voy a ser esta persona, y rompiste ese acuerdo contigo mismo, bien, es hora de cumplir con tus promesas, con tus acuerdos y ser diferente. Amén. Perdónate, porque muchas veces las personas no se perdonan los errores del pasado. Perdónate y levántate en el poder del acuerdo. Amén. Ponte en pie. Toma esta palabra. Quiero que tomes esta palabra para que puedas ir esta noche a casa y decirle al Señor: Señor, bajo esta palabra me voy a mover. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Por ello te vendrá bien. Toma ahora la palabra de su boca y ponlas en tu corazón. Si te vuelves al Señor, serás edificado y alejarás de tu casa la aflicción. Tendrás recompensa como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás todo en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro y orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Eso es Job capítulo 22 del 21 al 27. Señor, en esta tarde te damos gracias porque entendemos, Señor, que es tu Espíritu trabajando en nosotros, ayudándonos a ser mejores personas cada día, Señor. Tenemos que reconocer, Padre, que en diferentes áreas, hemos puesto acuerdos, Señor, de los cuales nos volvimos. Hemos puesto acuerdos de fidelidad, de paciencia, de perseverancia en la fe, y nos hemos vuelto de esos acuerdos, Señor. Quiero pedirte perdón en esta hora. Quiero pedirte, Señor, que puedas oírme y puedas perdonarme, Señor. Si tu oración se asemeja a estas palabras, toma estas palabras y ponlas en tu corazón. Y si tu propia mente, y si la palabra te está exhortando internamente, entonces dile a Dios: Señor, reconozco que he roto el acuerdo. Me propuse ayunar, orar, ser fiel, y me doy cuenta que no cumplí con ese acuerdo. Bueno, vuélvete en amistad con Él y dile a aquel que todo lo puede y que es grande en misericordia: Señor, en esta noche vuelvo a entrar en acuerdo contigo, porque estoy en tiempo oportuno, Señor, porque tu palabra dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. En esta noche te doy gracias porque tú eres el que estás trazando los nuevos tiempos, Señor, sobre cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, hay acuerdos, Señor, que hemos fallado, hay acuerdos que hemos hecho y que no hemos cumplido, y hoy te los presentamos. Señor, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor, porque voluntariamente lo hemos hecho. Vas en esta hora, Padre, en cada corazón que se vuelve a ti, en cada persona que dice en esta noche: Señor, yo me vuelvo a ti, reconociendo el mal que he hecho. Padre, declaro sobre esa vida, sobre esa casa, sobre ese matrimonio, sobre esa persona, Señor, tu mano de bendición, porque no faltará, Señor. No faltará tu mano de provisión, no faltará tu mano en bendición, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesús, en esta tarde,
Señor, declaramos que los cielos están siendo propicios. Señor, declaramos en esta hora que tú eres aquel, Señor, que estás trayendo recompensa y oportunidad de comenzar de nuevo. En el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias, porque entiendo, Señor, que lo que dijo Job, nos estamos volviendo en amistad contigo, Padre. Sabemos que todo va a venir para bien. Señor, tomamos la palabra en nuestra boca y declaramos en el nombre de Jesús que tú eres nuestro deleite. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, nos ponemos en acuerdo, Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús, para caminar en esa unidad entre el cielo y la tierra. Adora al Padre, adóralo con tus palabras.